Muy buenas tardes. Bueno, realmente es un placer haber sido invitado a este seminario internacional organizado por la Asociación Internacional de Presupuesto. Ruego mil disculpas, el día del evento no pude participar de manera simultánea porque tuvimos una dificultad técnica, intentamos por varios medios, no fue posible. Es por ello que en esta oportunidad estamos acompañando la presentación que teníamos preparada para ese día y vamos a complementarla con algunos lineamientos y comentarios generales de mi parte como para que les ayude a todos aquellos que tengan interés en la presentación a seguirla con un poquito más de claridad. Como les decía, nuevamente muchas gracias a las autoridades de la Asociación Internacional de Presupuesto por esta invitación, como así también a todos los participantes de este prestigioso evento por el interés en mi participación. Para el día de hoy tenía pensada una reflexión, digamos, articulada dentro de la charla, una reflexión que tiene que ver con un tema muy actual, que ha adquirido aún más relevancia durante la pandemia, que es la incorporación de tecnología en nuestras organizaciones. Es un tema que, como digo, no es reciente, es un tema que viene presentándose como un desafío para las organizaciones públicas desde hace ya unos cuantos años, sobre todo desde que, digamos, la tecnología ha adquirido, digamos, una relevancia y una velocidad de cambio y un impacto, diría yo, tan importante. Y básicamente el centro de la reflexión que quería yo compartir con ustedes, más allá de algunos detalles que veremos enseguida, es que la incorporación de tecnología, y por decirlo de algún modo, la incorporación efectiva o exitosa de tecnología en nuestras organizaciones, no es un proceso trivial. Es un proceso que requiere de muchas condiciones previas y concomitantes a ese periodo de incorporación, de renovación y de mantenimiento de la tecnología. Y en el día de hoy querría yo poner el foco en la cultura organizacional, en el modelo de gestión de nuestras organizaciones y postular de algún modo, siguiendo a alguna de la bibliografía digamos más reciente en este campo, decía la necesidad de adecuar o de ajustar, si ustedes quieren, el modelo de gestión previamente a lograr un proceso de incorporación de tecnología, como decía, exitoso o efectivo, es decir, que sirva a los objetivos de la organización. En el centro de la idea del modelo de gestión aparece la cultura organizacional. La cultura organizacional es muchas cosas. Hay una definición muy sintética y precisa de cultura organizacional que dice que la cultura organizacional es la manera en la cual los miembros de una organización respondemos a los requerimientos, a los desafíos o a las situaciones problemáticas. Venía a mi cabeza esta expresión que es muy común, al menos en la Argentina, que es todos cortados por la misma tijera, es decir, es una información que compartimos todos los miembros de una organización que nos indica, que nos perfila la respuesta frente a las demandas que recibimos. Esto es muy importante porque a partir de esa cultura organizacional, que es relevante porque nos identifica, porque define límites, porque permite identificar cuáles son las respuestas correspondientes o pertinentes y cuáles son las respuestas no pertinentes, es decir, que condiciona, caracteriza de una manera inequívoca a una organización. Derivada de esa cultura organizacional,
se han podido estudiar diferentes modos o diferentes conductas organizacionales a partir de esa cultura. Ahí ustedes van a encontrar en la bibliografía distintas caracterizaciones, entre ellas la cultura más típica o la más frecuente dentro de las organizaciones públicas. Esta cultura, que es una cultura de naturaleza burocrática, tiene muchas características, pero la que me parece más relevante para esta conversación es la de producir respuestas similares, es decir, dar respuestas rutinarias a los problemas que se nos presentan. Y entonces ahí aparece esta situación de, digamos, la burocracia, la falta de creatividad de la burocracia o de reacción frente a nuevos problemas. Y entonces, vinculada con esta cultura organizacional burocrática predominante en las organizaciones públicas, atención, subrayo predominante, porque puede haber dentro de una misma organización distintos tipos de culturas. Tal vez las áreas jurídicas de una organización no tienen exactamente la misma cultura organizacional que las áreas informáticas, por ejemplo, que pueden tener un perfil diferente. Pero decía, esta cultura organizacional predominantemente burocrática y que perfila el modelo de gestión de una organización, puede ser frente a demandas nuevas, frente a pedidos de respuesta a situaciones problemáticas. Esta cultura puede ser la responsable de lo que suele denominarse como resistencia al cambio. Entonces, culturas organizacionales muy burocráticas, muy apegadas a las rutinas y a brindar respuestas, digamos, caracterizadas por esa rutina, pueden, frente a situaciones nuevas, por ejemplo, la incorporación de tecnología, mostrar situaciones de resistencia a esas novedades. Esto que estoy manifestando no es, valga la redundancia, nada nuevo, pero llamo la atención y hago de esto el mensaje central de esta charla, porque lo que me parece que en muchos casos no ocurre es que haya una actitud de, primero, entender esta cultura organizacional y de alguna manera prepararla a esa organización a partir de su cultura para un cambio como puede ser el de la incorporación de la tecnología. Y mi mensaje es que esa preparación, esos pasos previos que tienen que ver con entender esa cultura organizacional, sus actores principales, su modalidad de reaccionar frente a las novedades, entonces, sin ese trabajo previo, la incorporación de tecnología, como en muchos casos vemos, puede ser un fracaso o puede ser, digamos, una actividad que demande mucho esfuerzo en tiempo o financieramente y no provoque los resultados en términos de mejora, de calidad y de, digamos, potenciación de la capacidad de respuesta de nuestras organizaciones públicas a las demandas de la sociedad que son crecientes. Ustedes van a encontrar en la presentación que les compartiremos enseguida que hablamos de dos aspectos centrales en la cultura. Uno son los valores públicos, entender de qué manera se vincula la cultura organizacional con los valores propios de lo público y que son valores que a su vez están cambiando y enriqueciéndose, los valores que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la responsabilidad, que tienen que ver con la verosimilitud, que tienen que ver con la trazabilidad de las distintas decisiones y acciones que tomamos en el ámbito público. Entonces, este tipo de valores es necesario entenderlos, es necesario captar hasta dónde perfilan las conductas organizacionales para, a partir de su conocimiento, preparar a la organización
de la mejor manera para el cambio tecnológico. Entonces decía, por un lado, el tema de los valores. Por otro lado, el tema de las actitudes, o más bien las situaciones que pueden alimentar la resistencia al cambio. La bibliografía identifica muchísimas, la experiencia de ustedes seguramente también podrá remitirlos a una variedad de causas que pueden justamente alimentar esta resistencia al cambio. Bueno, es importante, yo diría, al menos transitar algunos caminos cuando estamos enfrentando este tipo de cuestiones. La transparencia, es decir, los planes que impulsan las autoridades, los responsables de los organismos, tienen que ser claros en cuanto a sus objetivos, a su alcance, tienen que ser claros también en cuanto a su metodología, a los medios que van a involucrar, a los tiempos, es decir, hay que comunicar de manera transparente cuál es el plan estratégico, cuáles son los planes anuales que tenemos previstos, cuáles son los objetivos. Es sumamente, creo yo, como segundo gran tema para tener en cuenta, ser claros respecto de la motivación, es decir, ¿por qué incorporamos tecnología? ¿Por qué necesitamos hacerlo? ¿Cuál es el tipo de demanda, de nueva situación, de demanda social, quiero decir, de nueva situación, de nueva circunstancia que es necesario interpretar, atender y dar respuesta? Entonces, la motivación de ese esfuerzo que significa desde todo punto de vista la incorporación de tecnología debe ser también adecuadamente comunicada. Es importante tener, parece una cuestión menor, resultados intermedios, es decir, nuestro objetivo a lo mejor a 3 o 4 años vista tiene que ver con un objetivo ambicioso, pero tenemos que ser capaces de tener metas, etapas, resultados intermedios para poder verificarlos y para poder comunicarlos. Y fundamentalmente todo proceso de incorporación de tecnología tiene que ser un proceso que incluya a todos los miembros de la organización. Seguramente que habrá algunos que resistan más, otros que resistan menos, pero más allá de esas respuestas individuales, la propuesta organizacional tiene que ser una de inclusión. Así que ahí tenemos otro de los mensajes. Una cuestión complementaria, hablando de motivación, tiene que ver con por qué las organizaciones públicas, creo yo, no tenemos más alternativa que, digamos, tomar el tema de la incorporación de tecnología como una necesidad y como una cuestión imprescindible. Básicamente porque el mundo está cambiando desde hace muchos años y seguirá cambiando. Hay procesos políticos, sociales, económicos, tecnológicos que conmueven la base del mundo como lo venimos entendiendo hasta ahora. Y es muy interesante seguir algunos estudios de prospectiva que piensan o que postulan que en las próximas décadas, dados estos cambios, insisto, políticos, sociales, tecnológicos y económicos, el rol del Estado va a ser un rol cada vez más presente. Va a ser un rol más presente con distintas aristas. Habrá actividades regulatorias, habrá actividades de prestación de determinados servicios que se harán a través del Estado, habrá digamos, el cierre de determinadas brechas de género tecnológicas que estarán también en cabeza del Estado. Entonces, en ese mundo ya presente, pero sobre todo por venir, que seguramente exigirá un rol cada vez más presente del Estado, nuestras organizaciones naturalmente tienen que estar, en primer lugar, preparadas para dar esas respuestas y, en segundo lugar, diría yo también, adaptadas a ese entorno. Si todo el entorno social es un entorno que se despapeliza crecientemente, que se vuelca de manera cada vez más clara
a las vinculaciones virtuales o por red, nosotros difícilmente podamos ser actores principales si no estamos preparados, por ejemplo, para interactuar en esa nueva realidad tecnológica. Entonces, digamos, la no incorporación de tecnología es casi suicida para las organizaciones públicas. Por eso es importante pensar en este proceso y sobre todo pensarlo para que sea un proceso exitoso, quiero decir, un proceso que a través de la incorporación de tecnología, entre otras muchas cosas, nos ayude a pensarnos estratégicamente como Estado hacia futuro para justamente estar preparados para liderar estos nuevos procesos que nos van a poner seguramente en un rol central. Por último, esta presentación que hoy estamos compartiendo trata de llevarnos por un poco la experiencia mundial, es decir, qué hacen los países en el mundo o cómo hacen los países en el mundo para innovar. Veremos allí que hay algunos países que recurren a agencias que, digamos, proponen, promueven y de alguna manera ejecutan procesos de innovación. Estas agencias a veces son agencias estatales, a veces son agencias privadas, tienen distintos tipos de financiamiento, ustedes van a ver allí distintos tipos de planes estratégicos, pero la idea de que hay una entidad, llámese agencia, llámese secretaría, llámese ministerio, que es la que impulsa el proceso de innovación, modernización e incorporación de tecnología. Hay otros países que, como van a ver ustedes también allí, que, digamos, creen más en procesos descentralizados dentro de la administración pública y entonces sobre la base de algunos lineamientos generales, algún plan de modernización o de mejora tecnológica, dejan entonces en responsabilidad de los organismos la implementación de esos planes. Esto es simplemente para que tengamos idea de cuáles son los, si ustedes quieren, modelos o modos en los que el mundo innova, y también les hemos dejado una serie de páginas donde podemos encontrar distintos modos de promover la transparencia, de promover la participación y de promover precisamente esta oferta de servicios de mayor calidad, de mayor, como diría yo, pertinencia o utilidad para la sociedad a partir de la mejora tecnológica. Bueno, no mucho más por mi parte. Nuevamente mi agradecimiento a los organizadores de este evento y que han tenido la gentileza de invitarme, a todos ustedes por el espacio. Mil disculpas por las dificultades tecnológicas el día del evento que impidió la participación de manera simultánea. Espero que estas palabras les den un marco, una explicación más conceptual de todo lo que está de manera más detallada expuesta en la presentación que en breves minutos estaremos compartiendo en el sitio de la CIP con ustedes. Muchísimas gracias.